Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos en este curso básico de trading y hoy corresponde un tema bastante interesante que tiene que ver ya con los gráficos y con la forma en cómo nosotros analizamos el mercado, qué es lo que nosotros vemos. Porque la información que nosotros vamos a recopilar de los gráficos es tan importante y por lo tanto necesitamos un elemento estrictamente necesario para hacerlo y esas son las velas japonesas. Las velas japonesas pues son una forma de gráfico que nosotros utilizamos para analizar los mercados financieros. Hay muchos más tipos de gráficos, pero el tipo de gráfico de las velas es el más idóneo, no es el único, pero sí es el más idóneo para analizar dichos mercados financieros. Y existen dos tipos de velas. Uno, el primero que es las velas alcistas que tienen la siguiente figura. Nosotros debemos entender algo muy importante y es que las velas japonesas están compuestas por cuatro elementos. Esta vela puede tener una duración de X cantidad de tiempo. Siempre va a tener una cantidad de tiempo, de acuerdo a la temporalidad que nosotros le coloquemos. Ahora bien, el primer elemento que siempre vamos a encontrar es el siguiente. Es que las velas tienen un mínimo que lo alcanzan. Las líneas a cada extremo de este cuerpo de la vela tienen un nombre bien específico y se titulan mechas. Cuando el precio apertura, que es exactamente acá, si nosotros eh, vemos una vela alcista, las velas alcistas siempre van a tener su apertura en la parte inferior y por lo tanto, como su nombre lo dice, van hacia arriba. Luego de eso, nosotros vamos a tener un cierre de la vela o un precio de cierre y ese va a ser justamente donde nosotros vemos que la vela está terminando. Pero si nosotros vemos que hay una mecha más hacia arriba, eso quiere decir que fue un máximo alcanzado de la vela. Para recapitular, hay un mínimo alcanzado cuando la vela abre, posiblemente baja un poco, luego vuelve a subir y deja este rastro que nos indica que el precio ha descendido hasta ese lugar. Luego tenemos nosotros perfectamente la vela cuando empieza a subir, llega hasta acá arriba, pero no cierra ahí, sino que ese es el rastro que deja la vela y luego baja y cierra en esta zona de acá. Puede ser que cierre más abajo, puede ser que la vela sea más pronunciada, no necesariamente las velas van a ser del mismo tamaño. ¿Ok? Perfecto. Entonces, como lo decíamos, estos se llaman mechas. Estos se llaman mechas. Y lo que vamos a ver acá, todo el cuerpo azul, exactamente, se llama cuerpo de la vela. Ahora bien, tenemos también las velas bajistas. Las velas bajistas tienen la siguiente forma. ¿Cambian de color? Sí. Este es el color como más estándar. Las alcistas son azules y las bajistas son rojas. Pero independientemente, cualquier color puede ser utilizado para explicar o para entender los movimientos de los mercados financieros. Ahora bien, ¿es similar a esto? Sí, solamente que la apertura de las velas bajistas, es esta zona de acá, esta, porque, como lo dice su nombre, las velas van cayendo hasta cerrar en una zona determinada. Ese es el máximo alcanzado, la mecha es el máximo alcanzado. Eso quiere decir que posiblemente la vela antes de bajar subió un poquito, luego baja y deja este rastro de que la vela subió hasta esa zona. Ese es el precio de apertura de la vela. Este que está acá es el precio de apertura de la vela. Cuando la vela abre, digamos que esta es una vela de 1 hora y abre a las 3 de la mañana o 4 de la tarde, abre justamente en ese momento, sube y luego baja, deja ese rastro, luego vuelve y cae, y cae, y cae, y cae, y cae, y cae, cayó hasta acá, pero antes de terminar la vela, antes de que se diera el cierre de la vela, dejó este rastro que es la mecha. Eso quiere decir que ese fue el mínimo alcanzado. ¿Ok? Estas son las mechas, nuevamente, estas son las mechas, y este es el cuerpo de la vela. No importa el color,
no importa la temporalidad, siempre vamos a encontrar velas alcistas y velas bajistas dentro de un gráfico. Ahora bien, hay algo bien interesante y es que no todas las velas se ven de esta forma, sino que existen muchas que tienen otro tipo de formología, otro tipo de dimensiones, incluso que tienen más mecha. Veamos algunas de ellas. Las tenemos por acá y las hemos titulado, les hemos colocado un nombre. Perfecto. Ahora tú tienes un grupo de velas alcistas y el otro grupo es de velas bajistas. Todas tienen similitud, ¿verdad? Y esta se parece con esta se parece con esta, solamente que la dirección de cada una de las velas es completamente distinta, es al contrario. Tenemos por acá esta y estas son conocidas como velas envolventes. Esta tiene un título también peculiar que se llama Marabosu, porque no tiene ninguna mecha de ningún lado, pero se considera que es una vela envolvente. Solo que se considera una vela envolvente siempre y cuando una vela anterior sea más pequeña que esta. Siempre y cuando la vela anterior sea más pequeña que esta. Es decir, que la cubra por completo. Digamos que esta vela hubiera estado acá o hubiese habido una vela similar a esta, solamente que más pequeña, entonces esta se convierte en una vela envolvente. ¿Ok? Luego tenemos esta que se llama vela martillo, porque tiene como una especie de mango en la parte inferior y el cuerpo de la vela está en la parte superior. Se es conocida como martillo. Y luego tenemos similar al anterior, solamente que invertido. Eso quiere decir que este es un martillo invertido. Y luego tenemos esta vela muy peculiar que sí se da bastante en el mercado. No aparece como las anteriores, pero sí se da en el mercado. Y es cuando esta carece por completo de cuerpo alguno. Incluso hay velas que ni siquiera tienen mecha hacia los lados, sino que solamente tienen esta línea acá. Eso quiere decir que cuando la vela abre, no tiene movimiento en ese momento, en la temporalidad o en el tiempo que dura su vela, ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que como quedó en un espacio muerto, que no tuvo ningún movimiento, y luego abre la siguiente, ¿verdad? Que puede ser cualquiera de estas otras. Ahora, esta es similar a esta se llama doji. Yo le digo que es una doji perfecta porque no carece por completo de cuerpo alguno. Luego tenemos esta que también se llama doji, pero el cuerpo es bastante reducido. Eso quiere decir que el cuerpo, si ustedes ven, dejó todas estas mechas. Eso quiere decir que el precio llegó hasta acá arriba, luego retrocedió, luego bajó, luego retrocedió o viceversa, cualquiera de los dos movimientos antes. Y al final de la vela, cuando cierra la vela, dejó simple y sencillamente este pequeño cuerpo. También tenemos estas otras dos que se llaman libélulas. Esto quiere decir que esta vela apertura en la parte superior y tiene todo este rastro en la parte de abajo porque quiere decir que en un momento esta vela fue una vela bajista. ¿Por qué? Porque el cuerpo de esta vela fue rojo en un momento y luego el precio retrocedió porque la apertura de la vela fue acá arriba y luego bajó, pero luego retrocedió por completo. Eso quiere decir que es una libélula y que donde abrió el precio, ahí mismo cerró, pero dejó todo este rastro hacia donde se movieron. Esta es similar a esta otra, con la única diferencia que esta fue una vela alcista en su momento, pero el mercado decidió hacer retroceder por completo a la vela, dejándola a la libélula inversa por completo cerrada, abierta y cerrada en la parte inferior. Tenemos exactamente lo mismo acá, solamente que los precios, como ya lo vimos en el ejemplo pasado, los que están acá arriba, sus aperturas no son en la parte inferior, sino que son en la parte superior. Aperturan acá arriba y cierran aquí abajo. Dejan este rastro, velas envolventes. Si hubiera esta vela, estuviera acá, por ejemplo, esta vela estuviera acá. Luego aparece esta otra. Ya vamos a ver ejemplos en el mercado. Y esta igual, ¿verdad? Envolvente, solamente que sería una envolvente bajista. Martillo, martillo invertido, doji, doji,
libélula y libélula inversa. Estas son las velas más características y más representativas en el mercado, o las que se repiten con mayor frecuencia en las gráficas. Ahora vamos a ver un gráfico con todos estos ejemplos de las velas para que ustedes le entiendan algo. Y antes de pasar a el ejemplo, hay que entender algo. Vamos a subir nuevamente a la vela, al ejemplo que teníamos acá. Y es esto. Cuando nosotros tenemos una vela alcista y cierra, la siguiente vela tiene que aperturar justamente en la misma línea. Y cierra, luego cierra, o puede ser que sea otra vela alcista, pero tiene que cerrar en la misma línea. Sucede más que todo solamente en las paridades que tienen que ver con divisas o con monedas, porque ese es un mercado bastante líquido, que no tiene como una especie de saltos, aunque se puede dar que hay en especie de saltos, saltos que impiden que el precio abra justamente en la misma línea donde ha cerrado la anterior. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Vamos a ver el gráfico ahora. Tenemos el gráfico y vamos a hacerle un acercamiento. Vamos a hacerle un acercamiento para que veamos las velas. Y ahí tenemos las velas. Ahora nosotros estamos en temporalidad de un día. Acá ya lo hemos visto, son temporalidades. Y vamos a colocar esta que es de un día, por ejemplo, pero vamos a colocar temporalidad de una hora. Mejor de una hora. Ok, si ustedes se fijan, hay diferentes tipos de velas. Aquí tenemos, por ejemplo, esta doji, tenemos este martillo, tenemos esta envolvente, esta es una envolvente porque es más grande que esta, y así sucesivamente podemos encontrar más velas. Hay algo bien peculiar, y para considerar un martillo, por ejemplo, como este es un martillo invertido, no importa si hay mecha por debajo, como lo es acá, no importa. Puede tener una mecha, pero esta mecha no puede ser más grande que el cuerpo para considerar una vela martillo. Ahora, no quiere decir que nosotros vamos a utilizar en nuestra operativa las velas, simplemente es para que ustedes las conozcan y conozcan algunos de sus nombres. Realmente no las ocupamos porque los patrones de vela, entre comillas, que aparecen en muchos de los sitios web totalmente gratuitos, nos brindan información que realmente no es tan certera o que realmente está colocada en las redes o está colocada en internet por una razón, y es para que nosotros las utilicemos y que nos equivoquemos. Sí, justo así, para que nosotros las usemos y nos equivoquemos. No te tienes que dirigir por patrones de velas, ni por una vela en específico, porque realmente no se mueve así el mercado. Entonces, aquí hay que entender lo siguiente. Si ustedes se fijan, cada vez que cierra una vela, vamos a acercar el mercado en esta porción. Cada vez que se cierra una vela, por ejemplo, esta vela es bajista, terminó justamente aquí y en esa misma línea apertura la siguiente. Esta vela es bajista y cierra acá y luego abre la siguiente. Esta vela es alcista, cierra acá y luego abre la siguiente. Cierra acá y abre la siguiente. Cierra acá y abre la siguiente. Y así sucesivamente. Eso sucede más que todo en las paridades de divisas, como es en este caso. Podemos nosotros llegar a ver en otras paridades, por ejemplo, en las acciones. Las acciones tienen algo muy peculiar, también los criptos, los índices un poco, pero las acciones tienen, por ejemplo, vamos a escoger una Facebook o Netflix. Cuando nosotros vemos las acciones o los gráficos de las acciones, nosotros vamos a darnos cuenta de que hay ciertos saltos, como lo ven acá. Miren esto. Este es más representativo que este. Aquí se supone que la siguiente vela, si era bajista, tuvo que aperturar en esta zona de acá y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque las acciones o el gráfico donde se ven las acciones operan 5 días a la semana, pero no las 24 horas. Las acciones aperturan a las 7:30 de la mañana, hora local, hora Centroamérica,
pero cierran a la 1 de la tarde, 1:30 hora Centroamérica. Entonces, ustedes le pueden cambiar en esta zona de acá, le pueden cambiar el horario a su TradingView y colocarle el horario de su zona. Yo coloco el de San Salvador porque es la zona donde nosotros nos ubicamos. Entonces, cuando apertura, siempre cuando cierra las velas, ¿verdad? Porque trabaja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas, está aperturado el mercado de las acciones. Cuando cierra, siempre va a dejar este espacio, conocido como gap. Se lo voy a escribir acá. Ese es un salto que el precio tiene de un día hacia el otro. Se escribe así, gap. Acá. Vamos a hacerlo más grande. Ok. Ese es un salto. Un salto. Puede suceder, sucede más que todo en las paridades que tienen que ver con las acciones, o sea, el mercado financiero de las acciones, y estos son los activos financieros, las empresas, que se pueden operar, como ya lo dijimos anteriormente, bajo la modalidad de CFDs, de contrato por diferencia de precio. Ahora bien, este gap es un error del mercado y por lo general siempre va a venir a ser cerrado, siempre tiene que venir a cerrar. Por eso es que el mercado sube hasta acá. Si ustedes se fijan, aquí el mercado o las gráficas, este precio subió hasta acá y por lo tanto tendría que haber aperturado la vela aquí, siempre en la misma línea o el mismo precio, pero decidió aperturar acá arriba. El precio sube, pero luego baja, cierra ese espacio. Con esta mecha que ustedes están viendo acá, cierra el espacio por completo y ya no está abierto. Luego el mercado baja. Pero también sucede que puede no existir un gap, sino que puede haber que el precio donde está aperturando, apertura un poco más abajo. Siempre es un gap, considerado como un gap, pero no deja aperturado o no deja abierto el mercado. Aunque está en temporalidades más pequeñas, podemos llegar a reconocer un espacio que está abierto en esa zona. Ok, cada una de las velas en este momento tiene una duración de 1 hora, pero si yo quiero, puedo cambiar eso en estos momentos. ¿Cómo lo voy a hacer? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en esta vela, en esta última vela, voy a tratar de marcarlo. Voy a tratar de marcar la vela. Vamos a ver, acá. Voy a tratar de marcar esta vela. Ok, voy a hacerlo transparente para que no se vea muy fuerte. Ok. Lo selecciono exactamente de la mitad porque para allá tiene que durar la vela. Yo lo puedo seleccionar hasta acá, pero estaría seleccionando dos velas. Voy a tratar de hacerlo hasta acá para seleccionar solamente esta. Y ahora le voy a bajar la temporalidad a 15 minutos. Cuando yo le bajo la temporalidad a 15 minutos, bueno, lastimosamente no me seleccionó. Eso quiere decir que tengo 4 velas ahora. Ahora yo tengo 4 velas que me conforman una vela de 1 hora. Si yo vengo y le bajo a 5 minutos, eso quiere decir que ahora ya no voy a tener 4 velas, sino que voy a tener 24 velas, porque 5 por 4 no serían 3 por 4, serían 12, perdón. ¿Ok? Serían 12. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 velas, exactamente 12 velas que conforman una sola vela de 1 hora o que conforman 4 velas de 15 minutos. Y así sucesivamente podemos ir bajando las temporalidades. Si yo, por ejemplo, selecciono estas dos velas, voy a tratar de seleccionar solamente una, esta y estas dos, y voy a bajar ahora a 1 minuto. Eso quiere decir que me tendría que seleccionar hasta acá 10 velas que me conforman 10 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada una de las velas ahora tiene una duración de 1 minuto.
Pero si yo la veo así, ahora son dos velas de 5 minutos. O también puedo tener una sola vela de 10 minutos. ¿Cómo hago eso? Coloco en el teclado, puedo colocar 10 y le doy Enter. Y me tendría que hacer una sola vela, y ahí ven ustedes la línea, está marcando la línea por completo de esta vela, que es una vela de 10 minutos nada más. ¿Ok? Entonces, aquí en las acciones existen esos pequeños defectos. ¿Por qué? Porque este mercado no es tan líquido y no lo opera mucha gente. En cambio, si nosotros nos vamos a un mercado mucho más líquido, el mercado más líquido que existe, que son las divisas, y nosotros seleccionamos cualquiera de ellas, por ejemplo, vamos a seleccionar donde estábamos. Si las seleccionamos, nosotros vamos a encontrar que sus movimientos son uniformes por completo. Vemos acá el precio de esta vela. Voy a cambiar a 1 minuto para que ustedes vean. Este mercado está abierto. Las acciones no están abiertas porque no es hora de ver movimientos. Ahora sí puedo ver yo los movimientos reales en el mercado ahorita, y acaba de aperturarse una vela de 1 minuto ahorita. ¿Dónde fue la apertura? Fue justamente aquí. Está subiendo para empezar a hacer una vela alcista. Ahorita acaba de bajar y acaba de cambiar de color. Pero si ustedes se fijan, todas las velas desde que inicia y termina, cuando inicia la siguiente, exactamente inicia o apertura justamente en el precio en que la anterior cerró. Y así sucesivamente. Alcista, cierra. Y así sucesivamente. ¿Bien? Exacto. Eso que ustedes están viendo ahí, por ejemplo, esta vela, quiere decir que la vela de este minuto, que aquí ustedes pueden ver este cronómetro también, este que ven acá, este cronómetro me marca el tiempo en que se va a terminar la vela y va a aperturar la siguiente. Ahí terminó esta vela y aperturó la siguiente. La mecha indica que esta vela hizo un máximo hasta esta zona de acá y también que hizo un mínimo hasta esta zona de acá. La vela va a hacer lo mismo acá, ¿verdad? Puede ser que tenga un máximo hasta una zona determinada o que termine por encima, que termine arriba, cierre por encima o no. Pero siempre vamos a ver estos movimientos. En la mayoría de las velas aparecen las mechas, que son el rastro que cada una de las velas dejó para que nosotros sepamos hasta dónde alcanzó, cuál fue su máximo y cuál fue su mínimo. Ustedes están viendo acá esta vela de temporalidad de 1 minuto. Yo estoy viendo que su máximo fue alcanzado hasta acá y ahorita su mínimo fue alcanzado hasta este momento. Miren cómo se retrae, cómo se mueve. Es porque ahorita, bueno, el mercado relativamente está lento porque este no es el horario para ese mercado. Por lo tanto, los movimientos siempre se van a mantener casi que lineales. Ahí creó prácticamente en esta vela, interesante, esta vela, como ya lo mencionamos, ustedes lo van a saber ya, esta es una doji, porque apertura y sube, alcanza un máximo, luego baja, alcanza un mínimo, pero desde el momento en que aperturó y en el momento en que cerró, fue justamente en la misma línea. En la misma línea donde aperturó, ahí mismo cerró. Y la siguiente, pues se ha convertido en una vela envolvente hasta este momento. Le faltan 20 segundos para terminar esta vela. Puede terminar ahí arriba, como puede terminar aquí abajo, como puede terminar en la misma zona donde aperturó. ¿Ok? Posiblemente la vela alcance un poquito más arriba, posiblemente no. Posiblemente alcance hasta esta línea acá. Hay una razón por la cual es que los precios alcanzan ciertas zonas y luego se contraen o terminan yendo hacia esa zona con muchísima más fuerza. En fin, las velas es importante entenderlas y comprenderlas. Sin ellas sería casi imposible analizar los mercados. Las velas son tan importantes, es una parte esencial en el análisis que nosotros realizamos. No importa si ustedes ven velas más grandes y otras velas más cortas, otras velas que tienen mecha y otras que no. El tiempo de cada una de las velas es exactamente el mismo. Cuando nosotros veamos movimientos fuertes como esto, eso quiere decir que los bancos están entrando
con mucho dinero a colocar en los mercados financieros para terminar sacando a operadores inexpertos y sin conocimiento en pérdidas. ¿Ok? Velas como esta son interesantes. Esta es una Maraboso, una vela envolvente muy fuerte y luego el precio vuelve a caer, a llegar a una determinada zona acá para luego volver a subir. Es interesante ver los movimientos de los mercados financieros con las velas. Como les repito, podríamos utilizar cualquier otro tipo de gráfico, pero las velas siempre nos van a dar información más precisa y exacta que cualquier otra. Aquí, por ejemplo, yo no puedo ver el comportamiento del mercado con exactitud, sino que lo que estoy viendo acá es una línea que se está formando conforme los movimientos de los mercados financieros van actuando. Podemos ver también barras. Las barras son nada más líneas que, si bien es cierto, son similar que las velas en el término de que dónde aperturan y dónde cierran, y luego pues vemos nosotros que las mechas que dejan por debajo de esa línea son conocidas como el rastro que los precios están dejando. Acá podemos ver una vela o una barra que aperturó acá, subió un poco, luego bajó y luego cerró ahí casi en la misma zona. Vamos a volver a las velas japonesas para ver el mercado en esta zona de acá. Miren cómo subió el mercado y luego volvió a caer, dejando este rastro que llegó hasta acá abajo. Luego esta volvió a caer y dejó un rastro hasta acá. Ahora está subiendo. Siempre y cuando nosotros tengamos mucha curiosidad de ver las velas, podemos verlas, sin necesidad ni el afán de querer ganar dinero desde ya, desde el primer momento. Pero es importante que nosotros conozcamos cuáles son el comportamiento de las velas. Los nombres no tanto, sí lo que representa, ¿verdad? Lo que representa cada una de las velas. Por ejemplo, acá estamos viendo velas de 1 minuto en toda esta zona, pero si yo paso a vela de 1 hora, yo voy a ver algo completamente diferente. Miren ahora, veo algo completamente distinto. ¿Ve? Estoy viendo algo totalmente distinto. Voy a marcar una zona en específico. Estoy viendo que aquí el mercado como que está subiendo. Sí, está subiendo. En velas de 1 minuto también voy a ver que el mercado está subiendo, pero estoy marcando esta zona de acá. Y voy a ver algo bien peculiar ahí. Miren todo lo que abarca las velas que marqué hace un momento. Todo esto es velas de 1 hora, pero ahora en 1 minuto. Todo eso es lo que yo estoy viendo ahí. Eso es movimiento. Entonces, muchas veces vamos a ver que ni siquiera vamos a distinguir si realmente estamos viendo velas de 1 hora o velas de 1 minuto. Incluso puede llegar a ver velas de segundos. Solamente que para ver velas de segundos tienen que tener una versión de pago que sería por lo menos el Pro Plus. ¿Ok? Cuando nosotros llegamos a ver movimientos que no sabemos si serían de 1 minuto o si serían de 1 hora, eso se llama fractalidad del mercado. La fractalidad dice que lo que vemos en temporalidades grandes y podemos llegar a ver similares movimientos en temporalidades pequeñas. Por ejemplo, la fractalidad más común y no necesariamente de los mercados financieros tiene que ver con la naturaleza. Por ejemplo, un árbol en sus hojas, si usted los pone a contraluz, usted va a ver esas ramificaciones que tienen las hojas. Y el árbol en sí, vamos a verlo en grande, muchas ramas. Eso quiere decir que el árbol en grande se ven muchas ramas. Si yo sí veo una hoja, voy a ver ramas también. Voy a ver ramificaciones. Eso se llama fractalidad. De lo grande también se puede ver en lo pequeño. ¿Ok? Perfecto. Bueno, hasta acá hemos llegado con la clase de velas japonesas. Espero que hayan entendido y hayan tenido un poquito más claro el concepto de ellas. Vamos a ver más adelante la importancia de las velas, porque esto solamente es una introducción, pero para que ustedes entiendan con un poquito más de claridad qué es lo que nosotros vemos en los mercados financieros. Que no nos asuste entrar al mercado financiero y ver las gráficas y ver estos movimientos que son bastante interesantes y que no nos deberían de asustar, porque son de estos movimientos y de estos gráficos que nosotros vamos a generar mucho dinero. Eh, en- no en los primeros meses, claro, pero sí en un corto tiempo relativo. Corto tiempo relativo.
¿ok? Espero que se haya interesado esa clase y nos vemos en el próximo video. Chao.